Estaba sentada en la mesa del comedor de mi hija cuando mi nieta de 12 años se acercó y deslizó un papel doblado en mi mano. Lo abrí con cuidado y leí las palabras que me helaron la sangre. Abuela, finge que estás enferma y vete. Miré sus ojos, esos ojos que siempre brillaban de alegría, y vi miedo real. Intenté sonreír, actuar con normalidad, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Desde la cocina llegaba un olor extraño, algo que no podía identificar, y mi yerno me miraba de una forma que nunca había visto antes. Fue en ese momento cuando supe que algo terrible estaba por suceder en esa casa, algo que tenía que ver conmigo. Amigas, antes de continuar con nuestra historia, por favor suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Mi nombre es Elena y durante 52 años he trabajado sin descanso para construir una vida digna. Desde muy joven supe lo que era levantarse antes del amanecer, preparar el café con leche, salir a la calle cuando todavía estaba oscuro y regresar cuando ya había caído la noche. Mi difunto esposo, Tomás, y yo formamos una familia humilde pero honesta, y juntos criamos a nuestra única hija, Sofía, con todo el amor que teníamos en el corazón. Cuando Tomás murió hace ya 7 años, sentí que una parte de mí se apagaba para siempre. Pero seguí adelante porque eso es lo que una hace cuando tiene responsabilidades y cuando tiene gente que depende de su fortaleza. Trabajé limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana en el mercado, cuidando niños de las vecinas, cualquier cosa que me permitiera juntar un poco de dinero y mantener mi casa en orden. Con los años logré ahorrar una cantidad que para muchos puede parecer pequeña, pero para mí representaba toda una vida de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas que me salté para poder guardar un poco más. Ese dinero lo tenía guardado en mi casa, en un lugar que creía seguro, porque nunca confié mucho en los bancos y porque quería tenerlos cerca por si algún día lo necesitaba para alguna emergencia o para ayudar a mi familia. Sofía siempre fue una niña buena, obediente, cariñosa. Cuando conoció a Roberto hace 15 años, pensé que había encontrado un buen hombre. Él era educado, trabajador, venía de una familia decente del barrio, y cuando me pidió la mano de mi hija, lo recibí con los brazos abiertos. Se casaron en la iglesia del barrio, una ceremonia sencilla pero llena de amor, y yo lloré de felicidad viendo a mi niña vestida de blanco, comenzando su propia vida. Al año siguiente nació mi nieta Lucía, una bebé preciosa de ojos grandes y sonrisa contagiosa, que se convirtió en la luz de mi vida. Desde ese momento, cada vez que podía iba a visitarlas, llevaba pan dulce que compraba en la panadería de Doña Carmen, jugaba con Lucía, ayudaba a Sofía con las tareas de la casa y sentía que mi familia estaba completa a pesar de la ausencia de Tomás. Pero con los años comencé a notar cosas que me inquietaban, pequeños detalles que al principio traté de ignorar porque no quería ser una suegra entrometida ni causar problemas en el matrimonio de mi hija. Roberto empezó a cambiar. Llegaba tarde a casa, siempre tenía excusas para no estar en las comidas familiares y cuando estaba presente se mostraba distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Sofía me decía que todo estaba bien, que era solo el estrés del trabajo, que Roberto tenía muchas responsabilidades, pero yo veía en sus ojos una tristeza que no podía ocultar. En los últimos meses las cosas empeoraron. Roberto comenzó a preguntarme con frecuencia sobre mis ahorros, sobre cuánto dinero tenía guardado, sobre si había pensado en invertirlo o ponerlo en algún negocio. Al principio pensé que era genuino interés, que quizás quería ayudarme, pero algo en su tono de voz me hacía sentir incómoda. Yo siempre le respondía de manera vaga,
diciéndole que tenía un poco guardado, pero nada importante, que era solo para emergencias. Él insistía, me decía que conocía unas oportunidades de inversión, que podía hacer crecer mi dinero, que era una pena tenerlo guardado sin que produjera nada. Yo le agradecía, pero siempre cambiaba de tema. La verdad es que algo en mi interior me decía que no debía confiar, que no debía revelar cuánto tenía ni dónde lo guardaba. Hace 3 semanas, Roberto vino a visitarme a mi casa por primera vez en meses. Dijo que Sofía le había pedido que pasara a verme, porque ella estaba preocupada por mi salud, pero yo sabía que eso no era cierto, porque había hablado con mi hija el día anterior y ella no mencionó nada. Roberto se quedó en la sala, mirando a su alrededor de una manera que me puso nerviosa. Preguntó si podía usar el baño y yo le dije que sí, pero cuando regresó noté que había estado más tiempo del necesario y que parecía haber estado revisando otras partes de la casa. No dije nada porque no quería acusarlo sin pruebas, pero desde ese día comencé a sentir una desconfianza que crecía cada día más. Ayer por la tarde, Sofía me llamó para invitarme a cenar en su casa. Me dijo que hacía mucho tiempo que no pasábamos una noche juntas, que Lucía estaba ansiosa por verme, que había preparado mi platillo favorito. Yo acepté encantada porque extrañaba a mi nieta y porque cualquier oportunidad de estar con mi familia era un regalo. Llegué a su casa alrededor de las 7 de la noche, cargando una bolsa con pan dulce que había comprado en el camino. Lucía me recibió con un abrazo fuerte, pero noté algo extraño en ella. Estaba más callada de lo normal, su sonrisa no llegaba a sus ojos y cada vez que miraba a su padre bajaba la vista rápidamente. La cena comenzó de manera normal, aunque había una tensión en el aire que no podía ignorar. Sofía había preparado pollo en mole, arroz rojo y frijoles refritos, una comida deliciosa que normalmente me habría hecho feliz. Pero esa noche cada bocado me costaba trabajo pasar. Roberto estaba inusualmente atento conmigo, sirviéndome agua, ofreciéndome más comida, preguntándome cómo me sentía, si había dormido bien, si necesitaba algo. Esa amabilidad exagerada me resultaba extraña, viniendo de un hombre que en los últimos meses apenas me dirigía la palabra. Sofía también parecía nerviosa, miraba constantemente a su esposo como esperando alguna señal, y sus manos temblaban ligeramente cuando servía la comida. Lucía apenas tocó su plato, movía el arroz de un lado a otro con el tenedor y cada vez que levantaba la vista hacia mí, sus ojos parecían querer decirme algo que no podía expresar con palabras. Yo intentaba mantener la conversación, preguntaba por la escuela, por las amigas de Lucía, por el trabajo de Roberto, pero las respuestas eran cortas y el ambiente seguía siendo tenso. Después de la cena, Sofía sugirió que pasáramos a la sala para tomar café y comer el pan dulce que había llevado. Roberto se ofreció a preparar el café, algo que me sorprendió porque nunca lo había visto hacer tareas domésticas. Desde mi lugar en la sala podía ver parcialmente la cocina y noté que Roberto tardaba mucho más de lo normal en preparar una simple cafetera. Lucía se sentó a mi lado en el sofá, muy cerca, y su cuerpo estaba rígido como si estuviera conteniendo algo enorme. Sofía fue al baño y por un momento Lucía y yo nos quedamos solas. Fue entonces cuando mi nieta sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo, miró hacia la cocina para asegurarse de que su padre no estuviera mirando y discretamente lo deslizó en mi mano. Sus ojos me suplicaban que no hiciera ruido, que no reaccionara, que simplemente lo leyera. Con el corazón latiéndome fuerte, desdoblé el papel sobre mi regazo, cuidándome de que nadie más lo viera.
y leí las palabras escritas con la letra temblorosa de mi nieta. Abuela, finge que estás enferma y vete. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a Lucía y vi lágrimas contenidas en sus ojos. Vi miedo real, el tipo de miedo que un niño no debería conocer. Quise preguntarle qué pasaba, quise abrazarla y protegerla, pero algo en su expresión me dijo que no debía hacer nada que llamara la atención. Doblé el papel rápidamente y lo guardé en mi bolsillo justo cuando Sofía regresaba del baño. Roberto salió de la cocina cargando una bandeja con tazas de café humeante y un plato con el pan dulce cortado en rebanadas. El olor del café era fuerte, pero había algo más, un olor extraño que no podía identificar, algo ligeramente amargo que no encajaba. Roberto me ofreció una taza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que de repente me pareció falsa y calculadora. Tomé la taza con manos temblorosas, agradeciéndole con una voz que esperaba sonara normal. Sofía y Roberto también tomaron sus tazas y comenzaron a beber. Yo acerqué la taza a mis labios, pero no bebí. Solo hice como que tomaba un sorbo mientras observaba todo lo que sucedía a mi alrededor. Roberto me miraba fijamente, esperando, y eso me confirmó que algo definitivamente andaba mal. Lucía no había tocado su vaso de leche, y cuando su padre le dijo que bebiera, ella negó con la cabeza diciendo que le dolía el estómago. Roberto insistió, pero Sofía intervino diciendo que dejara a la niña tranquila. En ese momento supe que tenía que actuar, que tenía que salir de esa casa lo antes posible. Recordé las palabras de mi nieta y decidí seguir su consejo. Dejé la taza en la mesa y me llevé la mano al pecho, fingiendo un dolor. Sofía se levantó preocupada preguntándome qué me pasaba. Le dije que sentía una presión en el pecho, que me costaba respirar, que quizás había comido demasiado o que era la presión arterial. Roberto se puso de pie rápidamente, demasiado rápidamente, y me dijo que me recostara, que me quedara a descansar en su casa, que no era bueno que manejara así. Pero yo insistí diciéndoles que prefería estar en mi propia casa, en mi propia cama, que allí tenía mis medicinas y que me sentiría mejor. Sofía quería llevarme, pero Roberto dijo que él no podía porque había bebido una cerveza con la cena, lo cual era mentira porque yo no lo había visto tomar nada. Llamé a mi vecina Marta, quien tiene coche, y le pedí que viniera a recogerme. Mientras esperaba, Roberto me insistía en que me recostara, en que tomara más café para sentirme mejor, pero yo me negué educadamente, diciendo que solo necesitaba aire fresco. Los 20 minutos que esperé a que llegara Marta fueron los más largos de mi vida. Roberto caminaba de un lado a otro de la sala, mirando constantemente su reloj, y podía ver la frustración creciendo en su rostro. Sofía estaba sentada a mi lado, tomándome la mano, preguntándome cada minuto si me sentía mejor, si necesitaba algo, si estaba segura de que no quería recostarme. Yo le aseguraba que solo necesitaba llegar a mi casa, que estaría bien, que no se preocupara. Lucía permanecía en una esquina de la sala, observándolo todo en silencio, y cuando nuestras miradas se cruzaban, yo trataba de transmitirle con los ojos que todo estaría bien, que había entendido su mensaje, que me estaba yendo. Cuando finalmente escuché el claxon de Marta afuera, me levanté con dificultad fingiendo estar más débil de lo que realmente estaba. Sofía me ayudó a llegar hasta la puerta y me abrazó con fuerza, susurrándome al oído que la llamara cuando llegara a casa. Roberto se quedó atrás, con los brazos cruzados y una expresión que no podía descifrar, algo entre enojo y preocupación. Lucía corrió hacia mí y me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí sus pequeñas manos aferrándose a mi ropa, como si no quisiera dejarme ir.
Le di un beso en la frente y le susurré que todo estaría bien, que no se preocupara, que la quería mucho. En el coche, Marta me preguntó qué había pasado, si de verdad me sentía mal, si debíamos ir al hospital. Le dije que solo estaba cansada, que necesitaba descansar, pero mi mente no podía dejar de pensar en ese billete, en la mirada de Lucía, en el olor extraño del café, en la insistencia de Roberto para que me quedara. Cuando llegué a mi casa, le agradecí a Marta y le aseguré que estaría bien. Entré y cerré la puerta con llave, algo que normalmente no hacía porque vivía en un barrio tranquilo donde todos nos conocíamos. Me senté en mi cama tratando de procesar todo lo que había sucedido. Saqué el papel del bolsillo y lo volví a leer una y otra vez. Mi nieta de 12 años me había advertido de algo, me había dicho que fingiera estar enferma y me fuera. Eso significaba que ella sabía algo, que había escuchado o visto algo que la había asustado lo suficiente como para arriesgarse a pasarme ese mensaje. Miré el reloj, eran casi las 10 de la noche. Tomé mi teléfono y marqué el número de Sofía. Necesitaba saber que estaban bien, especialmente Lucía. Sofía contestó al segundo timbre, su voz sonaba preocupada. Le dije que ya estaba en casa, que me sentía mejor, que solo había sido un susto. Ella suspiró aliviada y me dijo que Roberto había sugerido que fueran a visitarme al día siguiente para asegurarse de que estuviera bien, pero yo rápidamente le dije que no era necesario, que tenía algunas cosas que hacer y que mejor nos veíamos en unos días. Pregunté por Lucía si ya se había dormido. Sofía me dijo que sí, que la niña se había ido a la cama poco después de que yo me fuera, que parecía cansada. Le pregunté si había dicho algo, si se había comportado de manera extraña, pero Sofía me aseguró que todo estaba normal. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mis manos, sintiendo un peso enorme en el pecho. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Roberto insistiendo con ese café, su mirada cuando le dije que necesitaba irme, la forma en que sus ojos se oscurecieron por un momento antes de volver a esa sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba un té, algo que me calmara los nervios y me ayudara a pensar con claridad. Mientras esperaba que el agua hirviera, recordé todas esas conversaciones que había tenido con Roberto en los últimos meses, siempre preguntando por mi casa, por si necesitaba ayuda con el mantenimiento, por si había pensado en venderla e irme a vivir con ellos. Decía que sería más seguro, que a mi edad no debería estar sola, que podría alquilar mi casa y tener un ingreso mensual adicional. Yo siempre rechazaba la idea con amabilidad, explicándole que esta casa era mi hogar, que aquí había criado a mis hijos, que aquí había vivido con mi esposo durante más de 30 años. Esta casa guardaba cada memoria importante de mi vida y no pensaba dejarla por nada del mundo. Pero Roberto insistía una y otra vez con diferentes argumentos. Hace como 3 meses había venido solo a visitarme, algo que me pareció extraño porque normalmente venía con Sofía y Lucía. Me dijo que quería hablarme de una oportunidad de inversión, que tenía un amigo que trabajaba en bienes raíces y que podía ayudarme a vender la casa por un muy buen precio. Le dije claramente que no estaba interesada, que mi casa no estaba en venta. Recuerdo que ese día su rostro cambió, dejó de sonreír y hubo un silencio incómodo antes de que se despidiera abruptamente. Después de eso, las visitas se volvieron más frecuentes, pero siempre acompañado de Sofía, siempre con esa sonrisa amable que ahora entendía era una máscara. También empezó a preguntar por mis ahorros, por dónde guardaba mi dinero, si confiaba en los bancos o prefería tenerlo en casa.
Yo, ingenua de mí, le había comentado que no confiaba mucho en los bancos, que prefería tener mi dinero donde pudiera verlo, donde supiera que estaba seguro. Nunca le dije cuánto tenía ni dónde exactamente lo guardaba, pero con esa información era suficiente para que él supiera que había dinero en esta casa. 52 años había trabajado desde que tenía 18, primero como empleada doméstica, luego en una fábrica textil. Después abrí mi propio negocio de costura y alteraciones que mantuve durante casi 20 años. Cada peso que gané lo guardé con cuidado, sacrificando lujos, comprando solo lo necesario, pensando siempre en tener algo para mis hijos, para mis nietos, para no ser una carga para nadie en mi vejez. Ese dinero representaba toda una vida de esfuerzo, de levantarme temprano, de trabajar hasta tarde, de decir que no a viajes y caprichos para poder ahorrar. Y ahora entendía que Roberto lo sabía, que había estado planeando algo y que mi nieta había descubierto sus intenciones. El agua hirvió y preparé mi té de manzanilla, pero mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre el mostrador. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa donde tantas veces había desayunado con mi familia, donde había ayudado a Sofía con su tarea cuando era niña, donde había consolado a mis hijos cuando pasaban por momentos difíciles. Ahora estaba ahí, sola, tratando de entender cómo había llegado a esta situación, cómo el esposo de mi hija podía estar planeando hacerme daño. Porque eso era lo que el billete de Lucía implicaba, que había un peligro real, que si me hubiera tomado ese café, si me hubiera quedado en esa casa, algo malo habría pasado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que mi yerno me ofreció café y que mi nieta me pasó un papel diciéndome que me fuera. No tenía pruebas de nada, solo una intuición terrible y el aviso de una niña de 12 años. Sabía que no me tomarían en serio, que dirían que era una señora mayor con ideas extrañas, que estaba malinterpretando las cosas. Además, eso pondría a Lucía en peligro, porque Roberto sabría que ella me había advertido y no quería ni imaginar lo que podría hacerle. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas, mirando por la ventana, asustándome con cada ruido de la calle. Cada vez que pasaba un coche, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Roberto viniendo a buscarme, a terminar lo que había planeado. A las 3 de la mañana, escuché que tocaban la puerta. Mi sangre se heló. Me quedé completamente inmóvil en el sillón, conteniendo la respiración. Tocaron otra vez, más fuerte esta vez. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla y sentí que mi corazón se detenía. Era Roberto, solo, parado frente a mi puerta a las 3 de la madrugada. Llevaba una chamarra oscura y miraba hacia los lados como si quisiera asegurarse de que nadie lo viera. Tocó una tercera vez y luego lo escuché hablar en voz baja, diciendo que era él, que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Su voz sonaba diferente, sin esa calidez fingida que usaba normalmente. Sonaba fría, urgente. Me alejé de la puerta sin hacer ningún sonido, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que él podría escucharlo desde afuera. Esperé en la oscuridad de mi sala, temblando, rezando para que se fuera. Después de unos minutos que se sintieron como horas, escuché sus pasos alejándose. Me asomé por la ventana y lo vi subirse a su coche que había estacionado media cuadra más abajo, sin luces. Lo vi quedarse ahí sentado por un rato, mirando hacia mi casa, antes de finalmente arrancar y marcharse. No volví a dormir esa noche. Me quedé vigilando, esperando a que amaneciera para poder pensar con más claridad.
Cuando salió el sol, me preparé un café y traté de ordenar mis pensamientos. Necesitaba hablar con Lucía, necesitaba saber exactamente qué había escuchado o visto, pero no podía hacerlo con Roberto cerca. Decidí esperar a que fuera día de escuela, cuando él estuviera trabajando. Sofía me había contado que Roberto salía muy temprano a su trabajo en la constructora y no regresaba hasta la tarde, así que ese sería mi momento. Esperé hasta las 9 de la mañana y llamé a Sofía. Le dije que me sentía mucho mejor, que quería pasar por Lucía después de la escuela para llevarla a tomar un helado, como hacíamos antes cuando era más chiquita. Sofía aceptó encantada, dijo que últimamente había notado a Lucía un poco callada y que quizás un tiempo con su abuela le haría bien. Acordamos que yo pasaría a buscarla a las 2 de la tarde, justo cuando saliera de clases. El resto de la mañana lo pasé preparándome mentalmente para esa conversación. No sabía qué esperar, qué me diría mi nieta, pero necesitaba saberlo. A la 1:30 ya estaba lista. Me puse mi blusa favorita, la azul con florecitas blancas, me até el cabello y tomé mi bolsa. Llegué a la escuela unos minutos antes de las 2. El sol brillaba fuerte y había muchos padres y abuelos esperando por sus niños. Cuando sonó la campana, empezaron a salir en grupos, riendo y corriendo. Vi a Lucía entre ellas, con su mochila morada colgando de un hombro, buscándome con la mirada. Cuando me vio, su rostro se iluminó, pero también pude notar alivio en sus ojos, como si se hubiera preocupado de no verme ahí. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte, más fuerte de lo normal. Le acaricié el cabello y le dije que fuéramos por ese helado que le había prometido. Caminamos hasta la nevería que estaba a 2 cuadras de la escuela, ese lugar que tanto le gustaba porque tenían helado de vainilla con chispas de chocolate y caramelo. Pedimos nuestros helados y nos sentamos en una mesita del fondo, lejos de las demás personas. Lucía comía su helado en silencio, mirando hacia abajo. Le pregunté por la escuela, por sus amigas, por sus clases, tratando de que se relajara un poco antes de tocar el tema que realmente me había llevado ahí. Después de un rato, cuando ya había terminado la mitad de su helado, le tomé la mano con suavidad y le pregunté directamente por qué me había pasado ese papel anoche, qué era lo que había pasado, qué era lo que sabía. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas inmediatamente y empezó a temblar. Le apreté la mano con ternura y le dije que estaba bien, que podía confiar en mí, que no pasaría nada malo. Mi nieta respiró hondo y con voz temblorosa comenzó a contarme todo. Me dijo que hacía unas semanas había escuchado a sus papás discutir muy fuerte en la noche. Ella se había despertado por los gritos y se quedó en su cuarto escuchando desde la puerta entreabierta. Roberto le decía a Sofía que ya estaba cansado de esperar, que yo tenía dinero guardado y que era momento de que lo compartiera con ellos, que no era justo que yo viviera sola en esa casa tan grande mientras ellos luchaban por pagar todo. Sofía al principio le decía que no podían obligarme, que ese dinero era mío y que yo había trabajado toda mi vida por él, pero Roberto seguía insistiendo cada vez más enojado. Le decía que si ella no hacía algo, él lo haría, que estaban en problemas con el banco, que debían mucho dinero y que necesitaban una solución rápida. Lucía me miraba con esos ojitos llenos de lágrimas mientras me contaba todo esto, y yo sentía cómo se me revolvía el estómago. Mi propia hija sabía de los planes de su marido y aunque al principio había dudado, terminó cediendo. Mi nieta siguió contándome que después de esa discusión, en los días siguientes, escuchó varias conversaciones telefónicas de Roberto donde mencionaba mi nombre, hablaba de mi casa, de cuánto podría valer, de que yo no tenía más familia aparte de ellos y que sería fácil convencerme de firmar algunos papeles.
Lucía no entendía bien todo lo que decían, pero le daba mala espina, sentía que algo no estaba bien. Entonces, la noche de la cena, cuando ella estaba poniendo la mesa, entró a la cocina y vio a Roberto echando algo en una taza de café, un polvo blanco que sacó de un frasquito pequeño que luego guardó rápidamente en su bolsillo. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, él se sobresaltó y le dijo que no era nada, que solo era azúcar. Pero Lucía vio cómo sudaba y cómo temblaban sus manos. Después, escuchó cuando Roberto le dijo a Sofía que me dieran ese café después de la cena, que con eso yo me sentiría mal y tendría que quedarme a pasar la noche ahí, y que cuando estuviera dormida podrían buscar entre mis cosas los papeles de la casa y cualquier información sobre mis cuentas. Lucía sintió pánico al entender que me querían hacer daño, que me querían drogar, y por eso escribió ese papelito y me lo pasó debajo de la mesa, rogando que lo viera y me fuera antes de que pasara algo peor. Escuchar todo eso de boca de mi nieta me partió el alma en 1000 pedazos. Sentí rabia, tristeza, decepción, miedo, todo junto. Mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre, que había criado con tanto amor y sacrificio, estaba planeando junto con su marido drogarme y robarme. No podía creerlo. Le pregunté a Lucía si estaba completamente segura de lo que había visto y escuchado, y ella asintió entre sollozos. Me dijo que tenía mucho miedo, que no sabía qué hacer, que no quería que me pasara nada malo, pero tampoco quería traicionar a sus papás. Le dije que había hecho lo correcto al avisarme, que era una niña muy valiente y que yo me encargaría de todo. La abracé fuerte y le prometí que nada malo le pasaría a ella tampoco. Cuando salimos de la nevería, caminamos de regreso hacia la escuela donde había quedado en encontrarse con Sofía. Yo me despedí de Lucía con un beso en la frente y le dije que actuara normal, que no dejara ver que me había contado nada. Vi a Sofía llegar en su coche y mi nieta subió sin mirarme mucho, seguramente para no delatarse. Yo regresé a mi casa con el corazón destrozado, pero también con una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. No podía dejar que esto siguiera así, no podía permitir que me vieran como una viejita tonta y vulnerable a la que podían manipular y robar. Esa misma tarde llamé a don Ernesto, un abogado de confianza que conocía desde hacía años. Él había llevado los papeles de la casa cuando la compré y también me había ayudado con otros trámites. Le conté todo lo que estaba pasando y él me escuchó con atención y preocupación. Me dijo que lo primero era proteger mis bienes, que teníamos que asegurarnos de que nadie pudiera acceder a ellos sin mi consentimiento. Me recomendó hacer un testamento claro donde especificara exactamente a quién le dejaba qué, y también sugerí poner la casa a nombre de un fideicomiso para que no pudieran obligarme a venderla o traspasarla. Don Ernesto también me aconsejó ir a la policía y denunciar lo que había pasado, pero yo no estaba segura de querer llegar tan lejos todavía, al menos no sin antes hablar con Sofía cara a cara y saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pasaron 2 días en los que no tuve contacto con mi hija. Ella me mandó un par de mensajes preguntando cómo seguía de mi malestar del estómago, actuando como si realmente le importara, y yo solo le respondí que estaba mejor, que necesitaba descansar. Aproveché esos días para reunirme con don Ernesto y firmar todos los papeles necesarios. Hicimos el testamento, pusimos la casa en fideicomiso y también saqué todo el dinero que tenía guardado en mi casa y lo deposité en una cuenta de banco nueva, una que solo yo conocía. Me sentí más segura sabiendo que, aunque intentaran algo, ya no podrían quitarme nada. El tercer día después de aquella cena, Sofía vino a visitarme sin avisar.
Tocó la puerta a media mañana con una bolsa de pan dulce y una sonrisa forzada. Le abrí y la dejé pasar, actuando lo más normal posible. Se sentó en la sala y empezó a hablar de cosas sin importancia, del clima, de las noticias, de la escuela de Lucía. Yo solo asentía y esperaba a que llegara al punto real de su visita. Después de unos minutos de charla vacía, Sofía respiró hondo y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Me dijo que ella y Roberto estaban pasando por una situación económica muy difícil, que habían hecho malas inversiones y que el banco les estaba presionando para pagar una deuda grande. Me pidió, con lágrimas en los ojos, que les prestara dinero, que sabía que yo tenía ahorros y que ellos me pagarían poco a poco, que era solo para salir del apuro. Yo la miré fijamente y le pregunté cuánto necesitaban. Ella dudó un momento y luego dijo una cantidad enorme, una cantidad que representaba casi todo lo que yo había ahorrado en décadas de trabajo. Le pregunté qué pasaría si yo no tenía esa cantidad y ella me dijo que entonces tal vez podríamos vender la casa, que era muy grande para mí sola de todas formas, que con eso se resolvería todo y hasta me sobraría para vivir cómoda en un lugar más pequeño. Sentí como la sangre me hervía por dentro, pero mantuve la calma. Le dije que lo pensaría, que era mucho dinero y una decisión muy grande. Sofía insistió, me dijo que no teníamos mucho tiempo, que el banco les daría solo unas semanas más. Le dije que necesitaba hablar con mi abogado antes de tomar cualquier decisión y ella se puso tensa. Me preguntó para qué necesitaba un abogado, que éramos familia y que podíamos resolver esto entre nosotras. Le expliqué que precisamente por ser familia quería hacerlo bien, con papeles claros y todo en orden, para que no hubiera malentendidos después. Sofía se fue de mi casa ese día con cara de preocupación y yo sabía que iría directo a contarle todo a Roberto. Esa misma noche recibí una llamada de él. Su tono ya no era amable ni respetuoso como solía fingir. Ahora sonaba desesperado y amenazante. Me dijo que necesitaban ese dinero urgentemente, que si no les ayudaba a ellos perderían todo, que Lucía sufriría las consecuencias, que terminarían en la calle. Intentó hacerme sentir culpable, como si yo fuera la mala por no soltar todo mi patrimonio para salvarlos de sus propios errores. Le dije con voz firme que mi dinero y mi casa eran resultado de toda una vida de trabajo y sacrificio, que yo no era responsable de sus deudas y que no iba a regalar ni vender nada por presión. Roberto se enojó muchísimo y me dijo que me arrepentiría, que yo era una vieja egoísta y que si no les ayudaba por las buenas, encontrarían otra forma. Colgó el teléfono y yo me quedé temblando, no de miedo, sino de rabia e indignación. Inmediatamente llamé a don Ernesto y le conté sobre las amenazas. Él me dijo que teníamos que actuar rápido, que esas palabras eran suficiente motivo para pedir una orden de restricción si era necesario. También me sugirió instalar cámaras de seguridad en mi casa y cambiar las cerraduras por si acaso tenían copia de las llaves. Hice todo lo que me recomendó. Al día siguiente vino un técnico y puso cámaras en la entrada, en el patio y en la sala. También cambié todas las cerraduras y puse cadenas extras en las puertas. Me sentía como en una fortaleza, pero también me sentía triste de que tuviera que protegerme así de mi propia familia. Pasaron varios días sin saber nada de Sofía ni de Roberto. Lucía me mandaba mensajitos por el celular preguntando si estaba bien, diciéndome que sus papás estaban muy estresados y discutían todo el tiempo. Le respondía que todo estaría bien, que no se preocupara. Una noche, casi a las 11, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en mi patio trasero. Revisé desde mi celular y vi a Roberto intentando forzar la ventana de la cocina. Mi corazón empezó a latir rapidísimo.
Llamé inmediatamente a la policía y les dije que alguien estaba intentando entrar a mi casa. Llegaron en menos de 10 minutos. Para cuando tocaron la puerta, Roberto ya se había ido, pero las cámaras habían grabado todo. Los policías vieron el video y me dijeron que con esa evidencia podía presentar una denuncia formal por intento de allanamiento. Les di todos los detalles. Les conté sobre las amenazas y sobre el intento de drogarme en la cena, aunque esa parte era más difícil de probar. Los oficiales tomaron nota de todo y me dijeron que se comunicarían con Roberto para interrogarlo. Me sentía aliviada de tener ese respaldo legal, pero también sentía una tristeza profunda. Esto ya no tenía vuelta atrás, mi relación con mi hija estaba rota, y todo por la ambición y la desesperación de su marido. A la mañana siguiente, Sofía apareció en mi puerta hecha una furia. Me gritó que cómo me atrevía a llamar a la policía contra Roberto, que lo estaba arruinando, que por mi culpa ahora él podía tener antecedentes. Le respondí con voz calmada pero firme que él solito se había metido en problemas al intentar entrar a mi casa a la fuerza, que yo solo me había defendido. Le pregunté directamente si ella sabía lo que Roberto estaba planeando, si sabía que me iba a drogar aquella noche de la cena. Sofía se quedó callada, sus ojos se llenaron de lágrimas y en ese momento supe que sí lo sabía. Le dije que me partía el alma saber que mi propia hija había estado dispuesta a hacerme daño por dinero. Ella intentó justificarse diciendo que estaban desesperados, que no sabían qué más hacer, que Roberto le había dicho que solo sería algo suave para que me durmiera y poder buscar papeles, nada grave. Le dije que drogar a alguien sin su consentimiento era un delito grave, que buscaran en mis cosas sin permiso era robo y que lo que habían planeado hacer con mi casa y mi dinero era abuso hacia una persona mayor. Sofía rompió en llanto y me pidió perdón entre sollozos. Me dijo que todo había sido idea de Roberto, que ella no quería, pero él la había presionado tanto que terminó cediendo. Le respondí que eso no la hacía menos culpable, que ella había elegido a su marido por encima de su propia madre y que ahora tendría que vivir con esas consecuencias. La dejé llorando en la puerta y cerré con llave. Me dolía el corazón, pero no podía permitir que su arrepentimiento tardío me hiciera bajar la guardia. Durante los siguientes días viví en una tensión constante, mirando por la ventana cada vez que escuchaba un ruido, revisando las cámaras de seguridad que don Ernesto había instalado. Roberto no volvió a aparecer, pero recibí varias llamadas de números desconocidos que colgaban cuando yo contestaba. Sabía que eran ellos intentando intimidarme. Una tarde tocaron a mi puerta con insistencia. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres que no conocía. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé que Roberto había mandado a alguien más. Les grité a través de la puerta que se fueran o llamaría a la policía. Uno de ellos respondió que venían de parte de la fiscalía, que necesitaban hacerme unas preguntas sobre la denuncia que había interpuesto. Llamé de inmediato a don Ernesto, quien me confirmó que sí, la fiscalía había abierto una investigación formal contra Roberto. Los dejé pasar solo después de que me mostraran sus identificaciones oficiales. Me hicieron muchas preguntas sobre aquella noche de la cena, sobre el café que Roberto me había preparado, sobre el intento de entrada forzada a mi casa. Les conté todo con lujo de detalles y les mostré las grabaciones de las cámaras donde se veía claramente a Roberto golpeando mi puerta a las 3 de la madrugada. Me dijeron que con esas pruebas el caso era muy sólido y que probablemente Roberto enfrentaría cargos por intento de allanamiento y posible intento de fraude contra persona mayor.
Me explicaron que si lograban probar que efectivamente había puesto algo en mi café aquella noche, los cargos serían aún más graves. El problema era que no teníamos el café como evidencia física porque yo lo había tirado en las plantas aquella noche. Sin embargo, me dijeron que el testimonio de Lucía podría ser valioso si ella había visto a Roberto echando algo en la taza. Les di el número de teléfono de Sofía y les expliqué que mi nieta había sido quien me advirtió del peligro. Se fueron prometiéndome que me mantendrían informada del proceso. Esa misma noche recibí una llamada furiosa de Sofía gritándome que cómo me atrevía a involucrar a Lucía en esto, que su hija era una niña y no debía estar metida en asuntos legales. Le respondí con firmeza que había sido Lucía quien me había salvado, que ella había tenido el valor de hacer lo correcto cuando su propia madre había fallado. Sofía me gritó que le estaba arruinando la vida, que por mi culpa su familia se estaba desmoronando. Le dije que su familia se había desmoronado el día que decidió aliarse con un hombre capaz de drogar y robar a su propia suegra. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Nunca imaginé que mi vida llegaría a este punto, enfrentada contra mi propia hija, protegiendo mi patrimonio como si fuera una fortaleza bajo asedio. Los días se convirtieron en semanas y el proceso legal avanzaba lentamente. Don Ernesto me mantenía informada de cada paso. Roberto había contratado un abogado que intentaba desestimar el caso, argumentando que todo había sido un malentendido, que él solo estaba preocupado por mi salud aquella noche y por eso había ido a mi casa de madrugada. Pero las grabaciones de las cámaras contaban otra historia. Mostraban a un hombre golpeando la puerta con desesperación y furia, nada que ver con preocupación amorosa. La fiscalía citó a Lucía para que diera su testimonio. Sofía intentó evitarlo, pero la niña tenía derecho a ser escuchada. Don Ernesto se aseguró de que hubiera un psicólogo infantil presente durante la declaración para que Lucía se sintiera segura. Mi nieta contó con valentía lo que había escuchado aquella noche, las discusiones sobre dinero, las deudas que Roberto tenía con gente peligrosa y especialmente el momento en que lo vio echando un polvo blanco en mi taza de café. Describió cómo Roberto le había dicho a Sofía que era solo algo suave para dormirme un poco, nada grave, solo para poder buscar papeles importantes. El testimonio de Lucía fue demoledor. Los investigadores lograron rastrear que Roberto efectivamente tenía deudas millonarias con prestamistas informales, gente que no se andaba con juegos. Habían amenazado con hacerle daño a su familia si no pagaba pronto. Eso explicaba su desesperación, pero no lo justificaba. La presión sobre Roberto aumentó y su abogado empezó a sugerir que buscaran un acuerdo. Don Ernesto me explicó que podíamos llegar a un arreglo donde Roberto aceptara los cargos a cambio de una sentencia reducida, pero yo tendría que estar de acuerdo. Me sentía dividida. Por un lado, quería que pagara por lo que había intentado hacerme, pero por otro lado, sabía que cualquier castigo para él significaba sufrimiento también para Sofía y para Lucía. Pasé noches sin dormir pensando en qué hacer. Una tarde, mientras tomaba café con pan dulce en mi cocina, tocaron suavemente a mi puerta. Era Lucía, sola. Me sorprendió verla ahí sin su madre. La hice pasar rápidamente y le preparé un chocolate caliente con pan. Me contó que se había escapado de su casa porque necesitaba hablar conmigo. Me dijo que sus papás peleaban todo el tiempo ahora, que su mamá lloraba todas las noches, que su papá casi no salía de la recámara. Me confesó que se sentía culpable por haber testificado contra su padre, aunque sabía que había hecho lo correcto.
La abracé fuerte y le dije que ella no tenía nada de qué sentirse culpable, que había sido inmensamente valiente al protegerme, que gracias a ella yo estaba a salvo. Le expliqué que a veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones que duelen, pero que son necesarias para hacer lo correcto. Lucía me miró con esos ojos sabios que tienen algunos niños y me preguntó si yo podría perdonar algún día a su mamá. Sentí que se me partía el corazón. Le dije que el perdón no era algo que sucediera de la noche a la mañana, que necesitaba tiempo para sanar las heridas que me habían causado, pero que el amor de una madre por su hija era algo que ni siquiera la traición podía borrar completamente. Le prometí que algún día, cuando estuviera lista, intentaría reconstruir algo con Sofía, aunque nunca volvería a ser como antes. Lucía me abrazó llorando y me dijo que me amaba mucho. Yo le dije que ella era mi luz en medio de toda esta oscuridad, que su valentía me había dado fuerzas para seguir adelante. Esa noche llevé a Lucía de regreso a su casa. Sofía abrió la puerta con cara de susto al ver que su hija no estaba. Cuando vio que venía conmigo, su expresión cambió a alivio mezclado con vergüenza. Le devolví a su hija y le dije que necesitábamos hablar, pero no ahora. Más adelante, cuando las cosas se calmaran un poco. Sofía asintió en silencio con lágrimas en los ojos. Pasaron algunas semanas más y finalmente llegamos a un acuerdo legal. Roberto aceptó declararse culpable de intento de allanamiento y acoso. La fiscalía retiró los cargos más graves por falta de evidencia física del intento de drogarme. Recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional, una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a mí o a mi propiedad y 300 horas de servicio comunitario. Además, tuvo que asistir obligatoriamente a terapia psicológica y a un programa de educación financiera. No era la justicia completa que una parte de mí deseaba, pero don Ernesto me aseguró que era un buen resultado considerando las circunstancias. Lo más importante es que quedó registrado legalmente todo lo sucedido. Mi propiedad estaba protegida en un fideicomiso irrevocable y Roberto jamás podría volver a acercarse a mí. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar lentamente. Sofía y yo comenzamos a hablar de nuevo, conversaciones breves y dolorosas al principio, llenas de silencios incómodos y palabras cuidadosas. Ella se separó de Roberto unos meses después. Me dijo que ya no podía seguir con alguien que había sido capaz de hacerle daño a su propia madre. Se mudó con Lucía a un departamento pequeño pero digno y consiguió trabajo en una tienda del centro. Verla luchar por salir adelante sola me llenaba de orgullo, aunque todavía me dolía todo lo que habíamos perdido en el camino. Lucía me visitaba cada semana, veníamos juntas al mercado, cocinábamos tamales como cuando era más pequeña, me contaba de la escuela y de sus sueños. Mi nieta había crecido tanto en estos meses difíciles, había madurado de formas que ningún niño debería tener que hacerlo, pero también se había vuelto más fuerte y más consciente del valor de la honestidad y la familia verdadera. Un domingo por la tarde, casi un año después de aquella terrible noche de la cena, Sofía tocó a mi puerta con un pastel que había horneado ella misma. Me lo ofreció con manos temblorosas y me pidió perdón nuevamente, pero esta vez fue diferente. No trató de justificarse ni de culpar a nadie más, simplemente reconoció su error, aceptó la responsabilidad de sus decisiones y me dijo que entendía si nunca podía perdonarla completamente. Le abrí la puerta y la dejé entrar. Nos sentamos juntas en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos compartido café y pan dulce cuando ella era niña. Hablamos durante horas.
lloramos juntas, recordamos los buenos tiempos y enfrentamos honestamente los malos. Le dije que el camino hacia la reconstrucción de nuestra relación sería largo y difícil, que la confianza no se recuperaba de un día para otro, pero que estaba dispuesta a intentarlo por ella y por Lucía. Sofía lloró de alivio y me agradeció por darle una segunda oportunidad que sabía que no merecía. Hoy, mientras miro por la ventana de mi casa, la casa que trabajé toda mi vida para tener, la casa que protegí con uñas y dientes cuando quisieron arrebatármela, siento una mezcla de emociones. Siento tristeza por todo lo que perdimos, por la inocencia que se rompió, por la confianza que se traicionó. Pero también siento orgullo por haberme mantenido firme, por no haber permitido que me convirtieran en víctima, por haber protegido lo que era mío. Aprendí que el amor familiar es importante, pero no puede estar por encima del respeto y la dignidad propia. Aprendí que perdonar no significa olvidar ni permitir que te vuelvan a lastimar. Aprendí que a veces las personas que más amamos son capaces de hacernos el mayor daño y que está bien poner límites incluso con la familia. Mi relación con Sofía nunca volverá a ser como antes. Siempre habrá una cicatriz ahí, pero estamos construyendo algo nuevo, algo más honesto, aunque más frágil. Lucía sigue siendo mi mayor tesoro, la niña valiente que me salvó cuando nadie más lo hizo. Y yo sigo aquí, en mi casa, tomando mi café cada mañana, agradecida de haber sobrevivido a esta tormenta y de haber salido más fuerte del otro lado. Si algo me enseñó esta experiencia, es que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la edad no te hace débil si conservas tu dignidad y que a veces la familia que te cuida de verdad no es la que esperas, sino la que se presenta cuando más la necesitas.